qué era necesario cambiar lo de la ley? ¿Por qué? Porque decía... Hola mis queridos hermanos, muchas bendiciones para ustedes y gracias por acompañarnos en este canal. ¿Por qué, dice el cura Luis Toro, era necesario cambiar la ley? De eso vamos a hablar. Esto, mis hermanos y amigos, tiene un significado mucho más profundo de lo que usted y yo tal vez pensemos. Cambiar la ley. Y de hecho, pues al hacer un análisis concienzudo de lo que ha pasado con la ley de Dios y el catolicismo y el mundo protestante. Porque a esta idea se une el mundo protestante. El Señor cambió la ley. Porque yo les digo a ustedes que esto es más profundo y tiene algo más grave que lo que pensamos. Se lo voy a decir ya. Escuche usted lo que dice Daniel, el profeta Daniel. Aquí en el capítulo 7, el profeta Daniel nos dice lo siguiente. Escuche usted, ¿quién iba a cambiar la ley? ¿Quiénes eran los que iban a alterar la ley de Dios? Daniel 7:25 dice, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. No hemos entrado ahorita en esto de tiempos y medio tiempo. Ese es el periodo en que este poder católico romano iba a gobernar, iba a tener una supremacía. Aquí lo que yo quiero que miremos es el asunto de cambiar la ley. Lo que está diciendo Luis Toro, y lo vamos a ver en esta redacción, es que el que cambió la ley fue el Señor Jesús. Y yo leo aquí la escritura, lo que acabo de leer me dice que quien iba a cambiar la ley era un poder que iba a tomar posesión en el mundo religioso. Ese poder, dice, intentaría cambiar los tiempos y la ley. Se conoce ese poder aquí en Daniel 7 como el cuerno pequeño. Entonces, si yo acuso al Señor Jesús que Él cambió la ley, entonces estoy diciendo que Jesucristo es el cuerno pequeño. Cuando el cuerno pequeño era un poder blasfemo, aquí dice, hablaría palabras contra el Altísimo. Hablar palabras contra el Altísimo es llenar el mundo de dogmas, de falsas doctrinas, de creencias solo basadas en la tradición, en asuntos humanos, no en lo que Dios ha mandado en su palabra. Por eso les he dicho, esta es una acusación que va más allá de lo normal. Una acusación, no, esto es una acusación muy blasfema contra el Señor Jesús. Porque lo que Luis Toro está diciendo es que en Cristo se cumple la profecía de Daniel 7:25. No fueron ellos, no fue el catolicismo que cambió la ley de Dios, sino el mismo Jesús. Vamos a escuchar un poco lo que dice Luis Toro. A ver, ¿quién le toca? Venga. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, Cualquiera que guardare toda la ley, atención, pero ofendiere en un punto, pero fallara en un punto, se hace culpable de todos. se hace culpable como si los hubiese violado todo. Entonces, ¿quién se salvaría? Nadie. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice que Jesucristo nos vino a salvar. ¿De qué nos salva? Vamos a ver. Es interesante esto porque lo que dice el apóstol Santiago pues es otra cosa. Ahí está hablando Santiago de 10 mandamientos. O sea, en este caso, hemos hablado algunas veces que las matemáticas de Dios son muy sencillas, pero no son las nuestras. En el caso de Santiago, las matemáticas de Dios son 10 menos 1, no serían 9, serían 0.
Si yo, como defiende Luis Toro, guardo 9 mandamientos, pero quebranto uno, Santiago dice, me hago culpable de todos. Entonces, si no codicia, pero roba, es culpable. Igual que aquí el problema, y lo hemos mencionado muchas veces, no es en sí la ley de Dios. El problema es un mandamiento de la ley de Dios. Van a ver ustedes que Luis Toro, para poder cuadrar ese asunto, entonces habla mal contra un mandamiento de Dios, y por eso dicen ellos que eso lo cambió, porque según él ese mandamiento es anticuado y quedó mal redactado. Pero aquí tengo lo que dice Santiago. Santiago dice en el versículo 10 del capítulo 2 de su carta, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y luego él afirma, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. La pregunta es, ¿quién fue el que dijo, no cometerás adulterio? Pues Dios. Y lo plasmó en las tablas de la ley. Entonces ahí está muy claro, no son 9, son 10. Y no hay forma de cambiarlos. Es inmutable la ley de Dios. Acusar de que Dios los cambió, ya eso es otro asunto, ya estamos hablando acerca de eso. Es acusar que el Señor está cumpliendo profecías que fueron dadas para un poder religioso blasfemo que estaría en la tierra. Ahora vamos a mirar cómo él tuerce los textos bíblicos para probar su asunto del cambio de la ley. No por ellos, sino por Jesús. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué nos viene a redimir? De la maldición de la ley. Bárbaro. ¿De qué nos redime Cristo? De la maldición de la ley. No matarás. Y si matas, está condenado. No robarás. Pero si usted no mata, no roba, no comete adulterio, pero dice mentiras, está ponchado. Entonces, ¿quién se salva? Nadie. Eso era una maldición. Eso que los adventistas todavía guardan. La maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición, mis hermanos, en este caso? La maldición no es la ley. La ley es una bendición. Ahora lo llama santa, justa y buena. Aquí la maldición es el pecado, la transgresión, que lleva al ser humano a la condenación. Claro, porque al estar plasmada la ley, entonces al mirarnos en esa ley nos damos cuenta del pecado que está en nosotros. Pero el Señor hizo provisión para que esa maldición no nos alcanzara, no quitando la ley. No, al contrario, abriendo la puerta para que a través de él cada cristiano, cada creyente pueda alcanzar la victoria sobre el mal, sobre el pecado. Todo lo dice el que no mata, el que no roba, o sea que es como que es imposible guardar la ley de Dios. Tendríamos que entonces hablar mal de la gente, quebrantar el 9º mandamiento, porque no somos capaces de tener la lengua quieta. Claro que no, ningún mandamiento de la ley de Dios es imposible de guardar, de observar, de respetar. Ahora, hay que entender, mis hermanos, un asunto en cuanto a lo que ellos dicen y que usan Gálatas para eso, y es la maldición que hay sobre el que depende de las obras de la ley. ¿Por qué? Porque a depender de las obras de la ley, y hay un punto aquí que hay que tener en cuenta. Recuerden que Pablo no está hablando explícitamente de los 10 mandamientos en Gálatas, está hablando de las leyes ceremoniales. Pero así habláramos de la ley de Dios, si dependemos de guardar la ley de Dios para salvarnos, estamos perdidos. Y como dice la Escritura, pues Cristo no hubiese tenido que morir, porque dependeríamos de guardar la ley de Dios. Pero no dependemos de guardar la ley de Dios, dependemos de la aceptación de Cristo como nuestro Redentor. Eso confunde a mucha gente, porque creen que entonces eso es suficiente. Pero lo que no ven es que aceptar a Cristo
Aceptar la salvación que se nos ofrece es no la licencia para quebrantar los mandamientos de Dios, sino al contrario, es poder para guardar esos mandamientos. Pero es imposible que alguien que dice que ama a Dios ande pisoteando la ley de Dios y usando la Biblia para tratar de quedar bien. ¿Por qué los católicos son unos malditos y van directo con tu zapato y ropa al infierno? Porque no cumplen la ley, porque no guardan el sábado. Esa es la doctrina adventista. Pero dice Pablo que no es así. Y ahí mismo, en el capítulo 3, versículo 10, San Pablo viene a decir, escuche lo que dice San Pablo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley Los adventistas y los judíos están bajo maldición. Es interesante esto porque fíjense ustedes el grado de responsabilidad que tiene un personaje como Luis Toro. Una conciencia clara de lo que es la ley de Dios. Y escuchen esto. Si usted puede preguntarle a Luis Toro si matar es lícito, si no es pecado, robar no es pecado, cometer adulterio no es pecado, qué sé yo, él le va a decir que no, que cómo no va a ser pecado. ¿Usted ya se dio cuenta cuál es el problema? Captó el mensaje que ahí envió Luis Toro en cuanto a que el problema no es la ley, sino en sí, en su totalidad, sino un mandamiento de esa ley. ¿De qué habló él? Del sábado. Recuerde, este es un sistema, mis hermanos. El sistema católico no es el único sistema que denigra de la ley de Dios. El sistema evangélico hace lo mismo. Los mismos argumentos de los curas, en este caso del cura Luis Toro, son los mismos argumentos de los creyentes evangélicos. Los mismos. El problema no es para ningún cristiano pentecostal o testigo de Jehová o, bueno, qué sé yo, de alguna iglesia de tantas que hay. Para ellos, robar es malo, es pecado. Adorar imágenes o venerar imágenes, como quiera llamarlo, es pecado. Pero usted no le hable del sábado. El odio que Satanás ha levantado contra ese mandamiento es un odio mortaz, brutal. Todos lo odian. Y lo reemplazaron por otro día, y aunque muchos digan que no, al reunirse, congregarse en el domingo, están aceptando que el domingo es el día. ¿Y quién lo cambió? Ellos. No lo cambió el Señor Jesús. Lo cambió el catolicismo a partir del siglo IV. Entonces, es importante esto. ¿Por qué? Porque aquí nos damos cuenta de que el problema no es la ley de Dios. Y yo les he mencionado a ustedes. ¿Usted quiere saber dónde se ve la maldición que tiene el violar la ley de Dios? En una cárcel. Vaya a una cárcel para que usted vea la desgracia humana por quebrantar la ley de Dios. ¿Quiénes están en la cárcel? Criminales, extorsionistas, violadores, todo lo que tiene que ver con la ley de Dios, que han quitado la vida a otro ser humano, que han hecho cualquier clase de vejámenes, están en las cárceles. Que no todos está bien. No todos los que están en la cárcel. Hay gente quizás en la cárcel inocente, pero la gran mayoría está allá por violar la ley de Dios. Y ahí sí se ve la maldición. Pero el que ve en esa ley una bendición, que como dice el Salmo 1, es bienaventurado porque planta junto a aguas, porque ama a Dios, es bienaventurado. Ese nunca va a estar en una cárcel acusado de una violación, de un crimen, de un robo. Nunca. ¿Por qué? Porque esa ley es su salvaguardia, es una muralla de protección. No es una maldición, es una bendición.
Escuchemos algo más sobre el cambio de la ley que dice Vístoro. Entonces dicen los adventistas, pero es que los mandamientos no se pueden cambiar. ¿No se pueden cambiar? Se tenían que cambiar. ¿Por qué? Porque algunos mandamientos quedaban anticuados. Escuchen ese argumento, mis hermanos, anticuados, obsoletos, sin ya, o sea, es como decir que Dios, el Dios eterno, el Dios que todo lo sabe, se equivocó. Se equivocó y iba a tomar un mandamiento, el 10º mandamiento, para argumentar que por eso Dios cambió la ley. Entonces es un asunto que ya es claro. Es claro. Ahora, este sistema, mis hermanos, y lastimosamente hay que decirlo, cuando ellos mencionan la ley de Dios, regularmente ¿a quién se refieren? A los adventistas del séptimo día, en el mundo cristiano. Porque los judíos no son cristianos. Los judíos rechazan a Cristo. Pero dentro del cristianismo es la iglesia adventista la que les hace la oposición. Es como la piedra en el zapato, con ese dicho colombiano. La piedra en el zapato es lo que les talla los adventistas del séptimo día. Porque él ahí no va a hablar de pentecostales, mormones, testigos. No, va a hablar de los adventistas. ¿Por qué? Porque los adventistas decimos y enseñamos que la ley de Dios está vigente. Pero escuche un poco del argumento que él va a mostrarnos en cuanto a por qué se cambió la ley. ¿Quieren ver uno de los mandamientos anticuados? A ver, Éxodo 20:17, el último mandamiento. El último mandamiento. ¿Cómo decía el último mandamiento? ¿Por qué se tiene que cambiar? No codiciarás la casa de tu prójimo. Véanlo. No codiciarás la casa, es un bien, un objeto. No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¡Ah, bárbaro! En el Antiguo Testamento la mujer era considerado ¿qué? Un objeto. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Era una posesión del hombre. La mujer no era persona, era un animal, era un objeto. Cristo cambia. Si quieren ustedes lo pueden leer. Cuando dice Pablo allá en Gálatas capítulo 3 versículo 28, que dice que con Cristo ya no hay diferencia entre hombre libre y hombre esclavo. Entre hombre y, ponga cuidado, Gálatas 3, 28, cómo Cristo cambia. Si allá era una cosa, un objeto, un animal, ¿qué dice Pablo? Es importante esto para usted que lo entienda, mi hermano, porque el asunto es una tergiversación del texto. Y ese texto, el de la codicia, es más amplio de lo que nosotros podemos imaginarnos. ¿Por qué? Porque claro, ahí se incluye la mujer, pero no solo se incluye la mujer, se incluían los siervos y se incluían las criadas, los que estaban a cargo de una persona. Entonces, si se codiciaba algo de ese prójimo, pues ese era un mal que el hombre estaba llevando en sí. Ahora, el Señor Jesús en Mateo hace una ampliación de ese mandamiento. Él no solo habló del acto, sino del pensamiento, de la codicia como tal. No, el codiciar, así no llegue al acto de tomar la prenda o de querer conquistar la mujer o el marido de otra mujer, se convertiría ya en una transgresión, la sola codicia. Entonces fíjense en que ese mandamiento el Señor lo amplía, no lo quita, al contrario, lo amplía, muestra que no solo se juzgará el acto, sino también la intención. ¿Cuántos hombres y mujeres hay que así han pasado la vida anhelando algo y nunca lo han tenido, pero en su vida han querido tener eso? ¿Y cuántos por tener algo han cometido inclusive hasta asesinato por tener algún bien material
o quizás la mujer o el esposo de un prójimo. Entonces, esta es una forma muy sutil de mostrar que ese mandamiento quedó mal redactado por Dios y que había que cambiarlo. Y usted se va a dar cuenta de cómo ellos quitan el segundo, mueven el cuarto para el tercero, y al quitar el segundo les queda un hueco. En el Catecismo Católico hay 10 mandamientos, pero no son los de Éxodo 20 ni los de Deuteronomio 5. ¿Cuál dividieron? ¿Qué mandamiento dividieron? Precisamente ese del que está hablando aquí el Bistoro, el 10. Lo partieron en 2. Cuando usted lo lee, va a darse cuenta que significa lo mismo. No desear los bienes ajenos y no codiciar la mujer del prójimo es lo mismo. La misma situación. Pero ellos lo parten en 2 para poder completar los 10. Entonces, parte del 10º y completan los 10 mandamientos. Ahí es importante esto porque van a ver ustedes que él dice unas cosas que uno dice hasta dónde llega, no la ignorancia, sino el atrevimiento de estos líderes religiosos. ¿Hasta dónde llega? Escucha usted. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ah, bárbaro, en Cristo Jesús cambió la cosa. Ya la mujer pasa a ser igual al hombre. Pero en el Antiguo Testamento, como la mujer era un objeto, el hombre podía tener 10 vacas, 20 mujeres, porque las vacas eran animales igual, las mujeres eran como las vacas, eran como las cochinas, eran animales, y él podía tener todas las mujeres. A ver, pregunto, ¿sabe cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000 mujeres. Pregunto, ¿y Salomón cometió adulterio? No, porque en el Antiguo Testamento la mujer era considerada un animal. No era pecado tener varias esposas porque era objeto. Y dice el mandamiento, no codiciarás la mujer. Realmente algunos dicen, no, es que da hasta, como dice el cómico aquel, es que da cosa escuchar estas cosas. ¿Ustedes saben cuál fue la desgracia de Salomón? ¿Cuál fue la desgracia de Salomón? Esa fue la desgracia de Salomón. El hombre más sabio del mundo llegó a caer bajo por causa de su idolatría, pero por causa de las mujeres que lo desviaron. Y tratar de hacer ver esto como algo normal es un vejamen, es una cosa desastrosa. Nunca, hermano querido, Dios aceptó esas desviaciones de esos hombres. Y usted va a ver, todos los que entraron en ese asunto de tener varias mujeres, pagaron, y pagaron caro. Les fíjense que este es una cosa acomodada muy bárbara. Esta es una acomodada muy bárbara. ¿Quiere usted darse cuenta de qué pasó con Salomón? Lea el capítulo 11 del primer libro de los Reyes. Aquí dice que el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales, oiga bien, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Versículo 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. No va a leer el capítulo, pero léalo usted. ¿Hasta dónde llegó Salomón?
He escuchado algunas decir, Salomón estuvo a punto de perder su salvación. Solo al leer Eclesiastés nos damos cuenta de el giro que Salomón al final de su vida dio en cuanto a todas estas cosas. Pero tratar de justificar eso no es posible, porque eso en la Biblia no era permitido. Compararse, hay que entender algo. En la cultura bíblica de pronto, la mujer no era lo principal, pero hay mujeres que fueron mujeres de renombre en la palabra de Dios, mujeres que se hicieron sentir, pero compararlos con animales tampoco, porque el 10º mandamiento de los 10 no está hablando explícitamente de que la mujer era un animal, está hablando de un asunto general, del asunto de la codicia, que es uno de los pecados más comunes en la humanidad, y de la profundidad de ese mandamiento, no codiciarás. Así que no hay cómo acusar al Señor Jesús de haber cambiado la ley, porque la ley de Dios, como dice en el Salmo 111, es eterna, es perfecta, no quedó mal, no es obsoleta. El obsoleto es el hombre. Y aquí el mensaje de Luis Toro es el obsoleto, el mensaje anticuado, el mensaje del que quiere cambiar las cosas. Y miren ustedes que hay en la literatura católica, hay el testimonio de que ellos cambiaron la ley, pero sin ninguna autorización bíblica. Entonces lo hicieron ellos. Ellos fueron los que lo cambiaron. Y repito, cumpliéndose lo que dice en Daniel 7:25. El cuerno pequeño, el anticristo, el papado, cambió la ley de Dios. Y eso estaba escrito en Daniel 7:25. El Señor Jesús lo que vino fue a darles el significado, a explicar la profundidad de cada mandamiento. No cometerás adulterio, pero yo les digo, eso no es un cambio, es ampliar el concepto profundo del mandamiento. No matarás, pero yo te digo, si le deseas la muerte a alguien es como si lo hubieras matado. Entonces, eso, mis hermanos, es una tergiversación de un poder, de un sistema católico evangélico, que si los evangélicos sin querer queriendo le están haciendo el apoyo al catolicismo. Los mismos argumentos del cura Toro son los de los pastores evangélicos que rechazan la ley de Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a entender esto. Y vamos a ver en un próximo video que esto va más allá, que esto va a traer como consecuencia un asunto que al final de la historia marcará al mundo. Lo va a marcar, porque hay oculto detrás de eso un poder que explota, que no ha explotado porque no puede, porque está reprimido, pero que el día que pueda hacerlo, va a volver a sus andadas. Que Dios te bendiga en mi deseo.